En el marco del 8M, el gobierno realizó diversos anuncios para conversar sobre esto, otros temas y varios temas. Está con nosotros la ministra de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Bien, pues, todo bien, ministra Antonia Orellana. A ver, vamos lo primero. Varios anuncios ayer. El primero que le quiero preguntar es referente a esto que iba a pasar en las elecciones. A ver, si bien hemos tenido varios cambios en ese tema, hay algunos que todavía tienen letras chicas. Si bien hay algunas candidaturas que pueden ser mixtas, listas que pueden ser mixtas, se le pone más plata a una de un hombre que a una de una mujer. ¿Cómo ahora? ¿Cómo va a ser este nuevo sistema que va a buscar que exista igualdad y quizás mayor representación para las mujeres? Bueno, en el mismo Congreso han dicho que nuestro país necesita una reforma al sistema político, pero queremos partir por algo que es bien básico, diría yo, que es que haya un equilibrio en la representación. Y aquí vamos a apostar a dos cosas. O sea, por técnica legislativa, por norma jurídica no se puede modificar la Constitución y una ley en el mismo texto. Entonces tenemos que ingresar dos proyectos separados. Entonces la primera parte es que introduzcamos la igualdad como un principio del sistema electoral y eso, en el fondo, se esparce para abajo, en el sentido de que es una norma de mayor rango y... Que sea a nivel constitucional. Claro. Y o sea, para que sea a nivel constitucional necesita un quórum más grande. Así es. Y por eso son dos proyectos separados. Y en segundo lugar, lo que estamos proponiendo es extender el periodo del sistema de cuotas parlamentarias que logró la presidenta Bachelet. Si miramos la cantidad de leyes aprobadas que permiten mejoras en la vida de las mujeres, va significativamente relacionada a la cantidad de parlamentarias de todos los sectores que están presentes. Porque hay ciertos temas que no se ponen en la mesa si no hay mujeres presentes. Por ejemplo, temas de cuidado. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, los temas vinculados a derechos maternales, a salud sexual y reproductiva, que es mucho más que el derecho a decidir y el aborto. O sea, tiene que ver también con infertilidad, tiene que ver también con parto respetado, con planificación familiar y más, y cosas que en particular todavía al día de hoy seguimos sufriendo las mujeres a nivel jurídico, como por ejemplo la sociedad conyugal. La sociedad conyugal en la que el hombre toma las decisiones. Así es, el 53% de las mujeres casadas lo están bajo ese régimen y están como ciudadanas de segunda categoría. Ahora, ministra, yo le entiendo a usted en ese sentido las buenas intenciones y que habiendo mayor participación de las mujeres, lógicamente nuestro escenario legislativo va a cambiar. Pero ¿cómo garantizamos que eso ocurra? Porque, claro, usted me dice, va a ser a rango constitucional. En ese sentido se necesita un quórum mayor. Los votos en el Senado no están. Vamos a ver, porque la verdad es que esto es una conversación que hemos tenido con varias senadoras de todos los sectores que han demostrado ser una fuerza de debate muy importante. Por ejemplo, cuando estábamos y nos decían lo mismo, no se puede seguir poniendo el tema de las mujeres en la reforma de pensiones. Fueron precisamente las senadoras en forma transversal las que recordaron que si poníamos 13 años de requisitos de cotización para las pensiones íbamos a dejar a al menos 300.000 mujeres afuera. ¿Por qué? Porque por los cuidados, por la crianza, nuestro promedio de cotización es de 5 años. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos buscando, más allá de la trinchera, es poner en punto esto. Y hay un nivel que es el más significativo para las personas, quizás, el más cercano y en el que las mujeres estamos peor representadas, que es el nivel de municipios y consejos regionales. En las últimas elecciones no hubo ninguna gobernadora mujer electa, retrocedimos en alcaldesa y en concejalías nunca hemos avanzado tanto. Ahora, esto no tiene que ver con que pensemos, no, es que en el número grande tiene que haber igual número, que debería ser así, pero no es solo eso, sino que cuando yo soy una dirigente vecinal y si vamos a los barrios, ¿quiénes son en su mayoría? Las dirigentes del Comité de Seguridad, mujeres, dirigentes del Comité de Vivienda, y no encuentran respuesta a sus problemáticas, necesitamos también que en todos los niveles de decisión haya presencia, porque un ejemplo súper concreto, el Consejo Municipal tiene que decidir si se cierra una calle o no, ¿cierto? Sí. Si se ponen rejas. ¿Cuál es la diferencia si yo soy una escolar, si yo soy una mujer y voy caminando sola y está toda la calle convertida en el fondo, pasillo cerrado, donde no tengo a dónde ir ni ninguna casa cercana a la que tocar el timbre? Las mujeres somos las que más sabemos cuáles son los puntos ciegos de seguridad
Y temas de iluminación. En temas de iluminación, ¿por qué? Porque desde chicas, lamentablemente... Las veredas, o sea, hay mujeres que yo he conversado, o mi señora me ha dicho, hay veredas por las que yo no camino. No. O también porque somos las que llevamos a los niños, llevamos a las personas mayores al consultorio y sabemos por dónde no se puede definitivamente llevar un coche y somos también las que más levantamos, ¿qué cosa? Los proyectos de mejoramiento vecinal, el PMU y PMB de Quiero mi barrio. Entonces queremos que esas voces puedan estar adecuadamente representadas. Entonces yo no quiero que esto se vea como algo que está ahí en las grandes lides de la política, porque la verdad es que las dirigentes pocas veces son escuchadas en el nivel de las problemáticas que tienen y creemos que podemos abrir el espacio municipal de mejor forma si hay más mujeres escuchando. Ministra, le voy a hacer una pregunta que creo que se la han hecho 22 veces en los últimos días, pero creo que igual es necesaria hacerla. ¿Fue un 8M distinto a esto, no? Yo estuve bien ocupada, pasé un ratito a la marcha. ¿Ya? No me gusta ir con parafernalia porque es rica esa sensación de poder estar con hartas mujeres como una más. Y fue muy gratificante. ¿Por qué se lo pregunto si es distinto? Fue el primer 8M post-Monsalve, de un gobierno que se definía como feminista. Se define, no es el verbo pasado. Bueno, sí, se define, pero que fue súper criticado por sus protocolos. Un gobierno que trató de instaurar protocolos y que la misma moneda los realizó, como se criticaron mucho. Usted ayer dijo que hubo un mea culpa sustancial, algo así. O se establecieron las responsabilidades. Pero todavía que ahí, las organizaciones feministas fueron súper críticas del trato, ayer lo reiteraron. ¿Fue distinto en ese sentido este 8M? O sea, yo creo que es siempre necesario que las organizaciones y los movimientos y la sociedad civil tengan una posición autónoma del gobierno. Si no ocurriera eso, las mujeres no habríamos avanzado. O sea, si, por ejemplo, el MEMCH se hubiera quedado con lo que decía en ese momento el gobierno de Pedro Aguirre Cerda o de Ibáñez del Campo, no habríamos avanzado en el voto femenino nomás, porque le decían no se puede. Entonces, ese empuje es necesario. Y yo al menos no lo tomo como algo personal, sino como parte del proceso político necesario. Y en segundo lugar, efectivamente yo creo que ha habido una autocrítica por parte de incluso el mismo presidente respecto... ¿Para usted ha sido necesario, ha sido en la medida esa autocrítica o cree que falta más? Yo creo que lo más relevante en este momento es que se pueda esclarecer la justicia y que por lo tanto en la medida que se haga justicia y que haya un proceso claro y transparente en donde la ciudadanía quede claro que una persona no por ser subsecretario o por ser futbolista tiene un acceso directo, distinto a cómo lo trata la justicia, vamos a poder resolver esto. Porque yo creo que hay un punto que es relevante, que es que hemos avanzado también en que las denuncias respecto a personajes con poder ya no son un tabú. ¿Por qué lo digo? Porque nosotras también hemos tenido que representar en muchos casos de alcaldes y contra lo que nos dicen muchas veces en redes sociales o algunos personajes de la oposición, la mayoría de los alcaldes en los que nos hemos querellado o asesorado como Servicio Nacional de la Mujer son alcaldes que vienen más para este lado que para el otro. Claro. ¿Ya? Entonces hemos sido muy implacables en eso y por lo tanto creo que no podemos dar por sentado el hecho de que antes estas cosas eran tabú, se tapa bajo la alfombra. Y creo que en ese sentido lo más importante es que haya un proceso claro, transparente, que permita asegurar que independiente de una reacción inicial que el propio presidente y la ministra han calificado que no fue la correcta, que debió haber salido antes, etcétera, aquí va a haber justicia. En el tema de la responsabilidad y la autocrítica, ¿usted está conforme con la autocrítica o cree que ha faltado más? No, yo creo que lo más importante en este momento... porque esto no es solamente una cuestión de políticos entre políticos, lo escuchamos también en las mujeres que atendemos en el servicio. Entonces, por ejemplo, cuando se publicitan los expedientes de delitos que no es por proteger a tal o cual que está siendo acusado, sino por proteger a las propias víctimas, por el tremendo juicio social que enfrentan. ¿Ya? Cuando estamos por algo hablando... la ley de delitos sexuales tiene una serie de limitantes. Claro. Entonces, cuando eso se hace público, todo el mundo anda comentando, pensemos en el efecto fuera de la política. A nosotras nos llegan mujeres que son nuestras usuarias, que van a nuestros centros de la mujer y dicen, ya, pero entonces si yo denuncio, todo el mundo, o sea, los apoderados de mi curso van a saber
que a mí es un me temor pasó constante esto. de las víctimas. Eso. Entonces, por eso yo insisto en que, además del tema que es estrictamente político, entre políticos, es fundamental que acá haya un proceso serio, riguroso, transparente, en donde queden claros cuáles son las normas y los procesos que existen cuando hay delitos sexuales. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres mirando. Yo me acuerdo de haberla entrevistado a usted días después del caso Monsalve. Tuvimos un contacto en La Moneda. Sí. Si usted hubiese estado en Chile cuando ocurre esto, cuando se toman las decisiones, porque usted estaba en Estados Unidos, me acuerdo, No, o en Canadá. No, estaba en Ginebra. De hecho, estaba rindiendo cuenta de nuestro cumplimiento de la Convención de Eliminación de Violencia contra la Mujer. ¿Qué hubiese hecho usted si hubiese estado acá en Santiago? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Cuáles habrían sido sus medidas? Yo creo que es exactamente la misma que tomamos cuando tomé conocimiento. Cuando tomé conocimiento, lo primero que hicimos fue instruirle al Servicio Nacional de la Mujer que tomara contacto con la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte y ofreciera nuestra representación jurídica. Es decir, que nosotras podíamos representarla legalmente, si ella sí lo deseaba, porque es una mujer mayor de 18 años que tiene todo el legítimo derecho de elegir quién la representa. Y, en segundo lugar, que en cualquier momento, y esto es un punto importante respecto a la atención que hacemos con el Servicio Nacional de la Mujer, nosotras no exigimos haber denunciado para que puedan orientarse y atenderse, porque muchas veces orientarse y atenderse es el primer paso. Claro. Entonces, también en ese sentido nosotras podemos atender si es que no somos las abogadas del caso. Entonces, esa posibilidad sigue en pie y va a estar siempre a disponibilidad si las víctimas así lo requieren. En ese sentido, cuando tomamos conocimiento fue que tomamos acción. Ahora, creo que de todas formas hay puntos que algunos se enojan porque yo les recalque, pero a propósito de que esta es una discusión que no solamente están viendo políticos, sino también mujeres que han sufrido estos delitos, familiares que quieren saber que si pasa algo así, qué tienen que hacer. Hemos dado avances importantes respecto a qué es lo que ocurre cuando hay un delito sexual. Desde el año 2022, las agresiones sexuales agudas son una garantía explícita de salud. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sufro una agresión sexual, y esto corre para hombres y mujeres porque es una garantía explícita de salud y la salud es un derecho universal, es un GES, al igual que si yo tengo asma y se me introduce el GES de asma. Y como está el dental y hay varios más. Sí, accedo, ¿cierto?, al PUF, probablemente hay algún broncopulmonar escuchándome espantado, porque se dice EPOC y qué sé yo, pero para decirlo en fácil, tengo acceso a una serie de prestaciones cuando se me detecta un problema de salud, que es un problema de salud que el Estado a través del GES ha dicho un problema de salud pública. En el caso de las agresiones sexuales agudas, si yo sufro una, tengo que ir en los primeros 72 horas para poder activar el GES. ¿Y a qué tengo acceso? Tengo acceso a, en primer lugar, profilaxis para evitar infecciones. En segundo lugar, anticoncepción de emergencia. Si quiero ocupar la pastilla después, es mi decisión, digo, pero si quiero ocuparla la puedo pedir. Constatación de lesiones y otro tipo de exámenes que permiten luego tomar en libertad, porque esto no va vinculado a la denuncia, la decisión de denunciar. Si es menor de edad, por supuesto va a haber denuncia igual porque el personal está obligado. Eso está vigente desde el 2022. Y en segundo lugar, esto fue aprobado el año 2023, la ley Antonia. Claro. ¿Qué hizo la ley Antonia? Entre otras muchas cosas, amplía el plazo de las mayores de edad para denunciar. Antes existían 5 años para denunciar delitos sexuales para las personas mayores de edad. Hoy tenemos 10. ¿Por qué? Por algo que se ha conocido como el derecho al tiempo. Es decir, que se denuncia cuando se puede, no cuando, digamos, todos piensan que es el momento. Y que tenemos claridad con varios casos de que no necesariamente la denuncia es inmediata. En nuestra pantalla está el titular de La Tercera, la entrevista que usted dio ayer, y lo que dice... Mira, vamos para allá, o voy yo para allá, a la pantalla para leerle el titular que dice... Ministra Orellana desliza críticas a Toá. Al menos yo siempre he tenido la lealtad como un valor del trabajo en equipo. ¿Cómo terminó la relación con Toá? Oh, no, pero es que yo creo que ese titular está tergiversando lo que yo dije. Porque, de hecho, después de ese titular revisé la transcripción que hizo mi equipo de esa entrevista que se me hizo en radio... Bueno, no me acuerdo en qué radio. ¿Luna parece? No, Radio Universo. ¿Universo? Ya. Sí. Y ahí se me pregunta por la declaración que dio la exministra Toá saliendo La Moneda de que ella creía en un progresismo que no fuera un... Bueno, no me acuerdo, pero sí. Que en algunos... ¿Lo sintió usted como un ataque a la generación del y precisamente gobierno? Porque yo en la pregunta se me estaba pidiendo que respondiera a la ministra Toá. Yo fui clara en señalar que
Yo creo en el trabajo en equipo dentro de las diferencias, dentro de la diversidad que hoy compone nuestra coalición, que ¿No es se amplia. refería a que ella había sido poco leal? No, que yo no iba a entrar en eso porque yo creo en la lealtad como un trabajo en equipo y como dije, que no sale en el titular, pero como dije ahí, le deseo lo mejor en el desafío que ha ¿Conversó tomado. con ella ayer por lo que le pasó, no? Por supuesto. Sí, ya. ¿Cómo estaba? Bueno, yo creo que cuando ocurren esas cosas, siempre es duro. Pero creo que la ministra Toá también fue, digamos, fue la persona que auxilió a María Paz Santibáñez cuando fue baleada. La ministra Toá, como presidenta de la FECH, fue la persona que auxilió a María Paz Santibáñez después de que fue baleada en dictadura. O sea, digamos, como cuero duro tiene. Pero yo creo que es importante que sepamos que no puede haber cabida a los ataques en patota. Eso es de matones. Ministra, ayer en la misma entrevista le preguntaban a usted si quería ser candidato. Usted dijo que no. No estaba dentro de eso. Pero hay varios nombres en el gobierno que ya están sonando. O sea, Janet Jara también puede ser candidata. ¿Quién sería ahora su candidato o candidata? ¿Puede ser Tomás Bodanovich? Yo voy a apoyar primero a quien sea candidato de mi partido, que es el Frente Amplio. ¿Va a llevar candidato a su partido? Eso es lo que han definido. Ya. Ahora, estos días claramente no he estado en la interna, sino que he estado trabajando en el ministerio. Pero yo, por supuesto, voy a apoyar a quien presente mi partido y luego a quien gane las primarias, porque creo que tiene que haber primarias. Ahora, el presidente nos ha dicho que quienes permanecemos en el gobierno tenemos que estar trabajando hasta el último día y, por lo tanto, nuestra principal preocupación este año no son las presidenciales, sino el poder cumplir con las metas que tenemos. Y esas son la implementación de la ley integral. La ley integral la logramos aprobar transversalmente después de 7 años de discusión, harto, y ya están vigentes algunas cosas que tienen que ver con el acceso a justicia, que son, por ejemplo, el que se vigilen de mejor forma las cautelares, que los niños ya no sean solo testigos de la violencia contra sus madres o principales cuidadoras, sino también víctimas y otro tipo de disposiciones legales. Pero ahora tenemos un desafío que es grande y que es un desafío país en la implementación, que es el sistema integrado para los casos de violencia de género, que es para que las víctimas no tengan que contar 7, 8 veces a distintos servicios públicos lo que les pasó, sino que hagamos un proceso expedito que atienda en el momento. Con las grabaciones, me acuerdo, en casos de abuso delitos sexual sexuales, infantil, que se grabe a los niños para que para no reiterar la Nosotros aquí lo que estamos proponiendo es modernizar el sistema que funciona entre el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio Público, el Poder Judicial y Carabineros de Chile, para que, detonada una denuncia, compartamos determinados datos y no estemos preguntando de más cuando ya está la información, para que levantemos alertas más rápidas y que podamos reaccionar y prevenir, sobre todo, de mejor forma. Esa es nuestra prioridad este año, además de lo que ya hemos dicho muchas veces en nuestra agenda legislativa. Sala Cuna, son 2 proyectos de ley. Uno está citado a verse este 12 en la Comisión de Hacienda del Senado, porque hemos logrado que avance, que es el de modernización parvularia, que es para abrir la cantidad de cupos disponibles en el sistema y modernizar el sistema de gestión, porque yo creo que cualquiera que haya postulado a los jardines públicos sabe que tiene que postular al mismo tiempo a BTF Integra y Junji. Lo que no se sabe es que solamente el año pasado, gracias a la gestión del Ministerio de Educación, se abrieron 11.000 cupos. ¿Por qué? Porque hay que modernizar el sistema. Entonces, ese va a haber, y ese nos abre la puerta para poder discutir el otro proyecto de Sala Cuna, que era la crítica que había al proyecto del gobierno anterior, porque solamente se ampliaba el derecho a Sala Cuna, pero no se preocupaba del impacto en el sistema educativo. Entonces, puedes crear un derecho, pero si no hay dónde cumplirlo, no se aplica. Esperamos poder despachar pronto el proyecto de modernización parvularia, que ha avanzado en tan solo un año, y poder discutir la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo, que es compartir el derecho a Sala Cuna entre padres y madres. Que sea complementario. Así es. Ministra... ¿Sociedad conyugal? Perdón. Sí, es que recién me dijo el de sociedad conyugal. Caminemos a la mesa, tenemos un estudio grande, así que podemos movernos harto. Muy grande. Y le quería preguntar por la situación, voy a pasar por detrás suyo, de Carol Cariola. Carol Cariola anunció mediante su abogado que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy día conversamos el tema, la situación de ella habiendo tenido su parto, estando en una situación de puerperio posterior a ello, que se haya allanado, ha generado bastante controversia, pero también está una investigación de por medio. Y esta investigación ha mostrado, en este estadio procesal, eventualmente un delito de tráfico de influencia. ¿Cómo ve usted esa situación del tema del parto y el tráfico de influencia?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el parto es uno de los momentos no solamente más emocionantes, sino también físicamente más complejos por todo lo que implica. Claro. Hormonales, para físicos, miles de cosas. Es un momento único, ¿ya? No solo para la madre, sino que también para el hijo. Está completamente demostrado y por eso hemos trabajado mucho como país en distintos gobiernos para garantizar el derecho al apego, ¿cierto? Claro. Esas primeras horitas en que se fortalece el vínculo. Ojalá 45 minutos. Mínimo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se interrumpió. Y yo por eso señalaba que independiente de lo otro, todas las personas que hemos pasado por un parto nos preguntamos como, ¿era imprescindible en ese momento? Y yo creo que el fiscal ha señalado como parte de un organismo autónomo que él no sabía que estaba en ese momento. Claro. Entonces, como dicen los abogados, a confesión de parte relevo de pruebas, digamos, no se sabía y lo que queda por preguntar es... ¿Tenía la fiscalía cómo saber? Eso es algo que está fuera de mi información. Ahora, respecto a la investigación, en nuestro país debe investigarse a todas las personas por igual y por lo tanto si el Ministerio Público tiene antecedentes, debe investigarlo. Ahora, sobre eventuales acciones que pueda tomar la diputada Cariola, están en su absoluto derecho como ciudadana de este país, pero en este momento yo estoy hablando como ministra de Estado y por lo tanto no me voy a referir a la posible admisibilidad o no de un recurso que se presenta. En el fondo, cuando tú vas al sistema internacional, es contra el Estado. ¿Por qué le pregunto esta confluencia de hechos? Porque, por un lado, claro, tenemos lo que explica usted del parto, que yo concuerdo plenamente con usted. Un momento único, hay una transferencia de hormonas científicamente comprobado de todo. La diputada Cariola, además, es matrona. Sabe mucho de eso. Pero aquí el teléfono era clave. Era súper importante. O sea, yo creo que la Fiscalía no quería pasar por lo que le pasó al diputado Ojeda, que le pasó el teléfono al hijo y se rompió. Bueno, pero no vamos a acusar al pequeño Borjita de que iba a poder... No, lógico. Voy a Carlos el teléfono. El teléfono era clave. O sea, si se borraban conversaciones, si el teléfono se destruía, no sé, la Fiscalía podía perder ese material. Por eso le digo que confluyen dos situaciones que son bien complejas. Por eso, y el cómo administrarlos precisamente reside en el Ministerio Público, que es un organismo autónomo. Nosotros enfrentamos, cuando trabajamos con el Ministerio Público, estas disyuntivas en permanentes momentos. O sea, por ejemplo, se necesita tomar una declaración, pero de repente nosotras que estamos a cargo de la atención psicológica de la víctima decimos, no está preparada. No está en condiciones. Los tiempos, ¿es cierto? Y por eso la coordinación de los organismos es tan importante. Entonces, estos dilemas no se enfrentan solo respecto a la diputada Cariola. Quiero decir que nuestra respuesta no es solo porque sea la diputada Cariola. Por ejemplo, cuando la diputada Camila Flores enfrentó problemas y también burlas crueles, que yo creo que no corresponden a nadie que se diga progresista, nosotros nos comunicamos también con su pareja e hicimos un llamado a respetar... Una cosa son burlas y la otra una investigación de fiscalía. Sí, pero me refiero a que la protección a la maternidad es una. Y también lo estamos haciendo, por ejemplo, a partir de quienes son, yo creo, absolutamente invisibles, que son las mujeres que están actualmente privadas de libertad. En Chile, en nuestro país, tenemos cientos de niños menores de 2 años, guaguas, que viven con sus madres en la cárcel, y lo que queremos es que, dependiendo del delito, esto no es a rajatabla, pero dependiendo del delito que hayan cometido sus madres, puedan tener un cumplimiento alternativo de pena. Porque de verdad, ver una sala cuna íntegra dentro de una cárcel es terrible. Ministra, le agradecemos. Muchas gracias que haya estado con nosotros, que nos haya aclarado todas estas dudas, todas estas situaciones, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también.